Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, muy buen inicio de su fin de semana tengan todos ustedes, es un gusto para mí estar con ustedes en un nuevo vídeo en este viernes, y como sabrán hoy es viernes de historias, así que espero estén cómodos porque corre vídeo. El cementerio de Stull. Existen cementerios especiales en el mundo, pero este dicen que es el más especial. Pertenece al pequeño pueblo de Stull, situado a unos pocos kilómetros de Lawrence, Kansas. Este cementerio junto con su iglesia está plagado de leyendas que hablan de fantasmas, espectros y el diablo entre sus terrenos. La leyenda habla de que en el cementerio de Stull está una de las 7 puertas del infierno. La ciudad de Stull está situada a unos 10 kilómetros al oeste de Lawrence, Kansas, en la parte noreste del estado. La ciudad fue llamada Deer Creek Community hasta 1899, cuando se adoptó el apellido del primer jefe de correos, Sylvester Stull, como el nombre de la aldea. La oficina de correos se cerró en 1903, pero el nombre se quedó. La zona fue poblada principalmente por personas de origen alemán, principalmente holandeses de Pensilvania. Los descendientes de los fundadores de la ciudad todavía residen allí. En 1859, la Iglesia Evangélica Emanuel fue organizada, y los colonos habían reunido suficientes fondos en 1867 para la construcción de una iglesia de piedra de una habitación, en un terreno donado por Jacob Hildebrand para ese propósito, así como un cementerio. Hasta el año 1900, los sermones fueron predicados en alemán. Fue durante este periodo de tiempo que la ciudad tuvo 2 grandes tragedias. Un joven fue encontrado quemado hasta la muerte después de que su padre había terminado de quemar un campo, y otro fue encontrado colgando de un árbol después de su desaparición. No hay ningún registro de cualquier derramamiento de sangre en la iglesia, o de cualquier ahorcamiento civil. La iglesia se mantuvo en uso hasta 1913, cuando se terminó la nueva iglesia en la ciudad cercana. La antigua iglesia se ha mantenido allí, sola, en la cima de la colina durante la mayor parte del siglo sin usar. Las mismas leyendas hablan que el diablo ha estado apareciéndose desde 1850, y que el nombre original de la ciudad era Skull, y que se cambió para ocultar que allí se practicaba magia negra. En noviembre de 1974, apareció un artículo en el periódico de la Universidad de Kansas que contaba una serie de hechos extraños en la zona de la iglesia de Stull. Según el artículo, el lugar era frecuentado por leyendas y sucesos diabólicos, sobrenaturales. Las leyendas afirmaban que el cementerio era uno de los lugares de la tierra en donde el diablo aparecía en persona 2 veces al año. El cementerio había sido fuente de muchas leyendas en la zona, historias que habían sido contadas con el paso de los siglos. El 20 de marzo de 1978, más de 150 personas estuvieron esperando en el cementerio la llegada del demonio, así como a los espíritus que habían muerto de forma violenta y habían sido enterrados en ese mismo cementerio. Aunque nada ocurrió, la leyenda se mantuvo como real. Según cuenta la leyenda, en este lugar en 1850 alguien o algo apuñaló al alcalde dándole muerte en un viejo granero de piedra en el cementerio. Con los años, el granero fue convertido en iglesia, que fue arrasada por un incendio. Fue reconstruida y desde entonces un crucifijo de madera aparece boca abajo, cuando los transeúntes pasean por allí a medianoche. Visitantes del cementerio alegaban haber sido agarrados por brazos invisibles, mientras otros hablaron de pérdidas de memoria inexplicables al visitar el lugar. Hay historias de asesinatos y derramamiento de sangre en la iglesia misma. Mientras que las historias varían en detalle, el consenso es que la iglesia contiene un portal al infierno. Supuestamente, la puerta de entrada es una escalera que se encuentra justo dentro de la misma iglesia que desciende hacia el más profundo abismo. Según la leyenda, poco después de iniciar el descenso, se sentirá una fuerza invisible que tirará de uno hacia abajo. Los que supuestamente han bajado las escaleras afirman que lo hacían en 1 minuto o 2, pero su ascenso les llevó más de 45 minutos. Otras historias se centran específicamente en el viejo árbol del cementerio. A principios de 1900, un hombre de la localidad desapareció. Fue encontrado colgado de ese árbol con el cuello roto.
Por supuesto, este hecho causó gran cantidad de miedo y especulación en la comunidad. La leyenda afirma que en ciertas noches un aquelarre de brujas sale a rodear el árbol y realizar diversos rituales. La historia también afirma que este árbol es el mismo que se utilizaba en los primeros días de la ciudad para colgar a los sospechosos de brujería. Había un gran árbol en el cementerio a mitad de camino, pero la gente del pueblo lo cortó en 1998, justo antes de Halloween. Allí se dice que también hay un sepulcro con los huesos de un hijo de Satán. El niño nació deforme y duró muy pocos días, y el cuerpo fue enterrado en Stuhl. Algunos hablan de que su fantasma vaga por allí, habiendo fotos de un hombre joven que mira con firmeza hacia afuera desde detrás del árbol. También se cuenta que en 1995, Juan Pablo II, de camino a Colorado, pidió volar con su avión privado sobre la zona de Kansas, pero exigió no pasar por este lugar por ser zona impía. La antigua iglesia evangélica, construida en 1867, fue reducida a escombros una vez por todas, el 29 de marzo de 2002. La puerta de entrada al infierno, si alguna vez existió, ya no es accesible y el cementerio está rodeado por una enorme valla para impedir que la gente acceda a él. Mientras, siguen las leyendas sobre este lugar, como sitio perfecto para acceder al infierno. Juancito sonriente. Esta es la historia de Susana, una niña normal que vivía en la ciudad de Caracas, Venezuela, junto a sus padres. Matías, el padre de la niña, era un empresario dedicado a su trabajo. Él laboraba en una de las entidades bancarias más grandes de la ciudad, y Lorena, la madre de la chiquilla, se dedicaba a los labores del hogar. Eran una familia promedio que se dedicaba a hacer lo que hacían las demás familias día a día. A partir de este momento la historia comienza a volcarse un poco más oscura, y es porque el padre de Susana invirtió una gran cantidad de dinero para mudarse de hogar. Como la mayoría de las familias en Caracas, no era excepción que Susi, como se hacía llamar en su lecho familiar, y su familia vivieran en un apartamento. Matías compró una casa enorme, preciosa y vieja a su vez. Se estimaba que dicha casa fue construida en épocas de la colonia. La familia se mudó y comenzaron su vida de nuevo, pero esta vez en un lugar más amplio en donde convivir. Una noche los padres de Susana se dieron de algo inusual en el comportamiento de su hija. La niña se levantó de su camita y se dirigió a un espejo enorme que había en la sala de la casa. La niñita se sentó y comenzó a hablar con el espejo, como si hubiese alguien que la escuchase en su interior. Los padres no se percataron que lo que observaron esa noche iba a ser el comienzo de una pesadilla. Ellos simplemente se acercaron y le dijeron a la niña que no era buena idea para jugar con su amigo imaginario a altas horas de la madrugada. Un caso aún más perturbador sucedió la noche siguiente. Lorena se encontraba durmiendo, de hecho su esposo aún no había llegado a casa. De repente algo interrumpió el sueño de la señora. La sorpresa era que su niña, Susana, estaba parada en la puerta de su habitación. Su rostro no mostraba sentimiento alguno, solamente la observaba. La madre intentó hablarle, le pregunta qué era lo que le sucedía, si le pasaba algo, si estaba bien, pero la niña hacía caso omiso a las interrogantes de su mamá. La chiquilla permaneció en ese estado alrededor de 20, 25, como máximo 30 minutos. Después se dio media vuelta y se marchó de nuevo a su habitación, como si nada hubiese pasado. Los días pasaban y eran innumerables los extraños acontecimientos que sucedían a diario en la casa. Lo extraño era que todo eso sucedía solamente durante la noche. Los padres decidieron llevar a la niña a varios psicólogos, los mejores de la ciudad. Es más, hasta la llevaron al psiquiatra porque temían que su niña estuviera pasando por alguna especie de trastorno mental. En todas partes las referencias médicas arrojaban resultados positivos. Los médicos no sabían por qué razón llevaban a esa niña a sus servicios. Todos los doctores por los que pasó Susana decían lo mismo. Susana es una niña ejemplar, inteligente, extrovertida, no hay nada que la diferencie de las demás niñas. No veo motivo para orientarla, es más, creo que ustedes lo están haciendo muy bien. Raro, ¿verdad?
El caso es que lo más psicodélico, la historia comenzaba durante las noches. De hecho, Susana actuaba normalmente durante el día, hacía lo que cualquier otra niña hacía, jugaba con sus muñecas, con su consola de videojuegos, leía libros, inclusive asistía a la escuela a diario. Nadie iba a pensar que la pequeña era víctima de algo que la perturbaba durante las noches. Una noche Matías no podía pegar el ojo, se sentía inquieto y no podía dormir tranquilamente. En ese momento él vio algo que le llamó la atención. Con el rabillo del ojo observó cómo su hijita caminaba de espaldas y se dirigía a aquel gran y misterioso espejo que se encontraba en la sala, con el que su hija hablaba. Matías se acercó a su niña, la cual estaba muy entretenida conversando con su propia figura. Él se agachó, colocó delicadamente la mano sobre el hombro de su niña y le dijo: ¿Qué estás haciendo, mi amor? ¿Con quién estás hablando? Enseguida la pequeñita le responde: Estoy hablando con Juancito Sonriente, papi. Él es mi amigo, es un payaso y me visita todas las noches. Matías sintió una sensación de claustrofobia, se sintió encerrado en una confusión cuando su hija le respondió eso. Él, como cualquier ser humano, siguió hablando con la niña, pues la curiosidad le mataba. Y dime, mi amor, ¿Juancito está dentro del espejo? Lo que la niña contestó, le heló la sangre por completo y según él esas palabras jamás saldrían de su cabeza. No, papi, Juancito Sonriente no está dentro del espejo. Juancito Sonriente está detrás de nosotros, lo que pasa es que a él no le gusta que lo miren a la cara y siempre me susurra al oído: nunca mires atrás. El papá no halló qué hacer, simplemente se quedó mirando a su niña con una cara de impresión, porque no es normal que una niña de 6 años te conteste de esa manera. En ese momento Matías lo sintió. Sintió una presencia detrás suyo que lo perturbó y en un momento desesperado por saber quién era o qué era lo que estaba detrás suyo, él volteó. Para su sorpresa no había nadie, eso le causó un gran alivio, pero aún así él sabía que aquella experiencia fue real. Matías se levantó y convenció de ir a dormir a Susana. La niña hizo caso y se acostó. El papá, con una breve muestra de cariño, la arropó y se marchó. La pesadilla comenzó al día siguiente cuando un estrepitoso grito le perturbó el sueño. Era su esposa, Lorena, y provenía del cuarto de Susana. Matías se levantó como un loco de la cama, salió al pasillo y en pocos segundos había llegado a la habitación de su hija. Allí estaba Lorena, en una esquina en estado de shock, su mirada perdida sobre la cama de su bebé donde se hallaba el cadáver de Susana, destrozado completamente. Su cabeza había girado 180 grados sobre su eje, y lo más aterrador es que dentro de su boca encontraron una gran cantidad de golosinas. Lo más aterrador es que en la pared de la habitación había un texto escrito con la sangre de la niña donde decía claramente lo siguiente: ella te dijo que no miraras atrás. Esta historia me la contó Marlon, el hermano de Matías. Él me comentó que Lorena fue internada en el Hospital Psiquiátrico de Caracas. Ella no volvió a ser la misma. En cuanto a Matías, bueno, él se suicidó, no pudo vivir con el arrepentimiento de haber mirado atrás aquella noche. Olympic National Park. Nos remontamos en la década de los años 90. Un grupo de familias, para especificar 4, deciden salir de campamento por la graduación de sus hijos de la secundaria. Las familias ansiosas deciden salir el día viernes 9 de julio, 1993. Lo que ellos nunca se imaginaron es que debieron pensar mejor las cosas y mejor ir a la feria que a la peor experiencia de sus vidas. Es el día lunes 5 de julio del año 1993, se hicieron los preparativos para la excursión, solo faltaba empacar. Todas las familias quedaron de verse el día viernes 9 a las 8 am, en la calle Watershed.rd, ubicada en Little, Oklahoma. El viaje en sí duraba 30 minutos hasta la entrada del parque y para adentrarse otros 30 minutos. Los padres de familia, solo por molestar, decidieron adentrarse muy en el fondo del bosque. Ellos estaban demasiado confiados ya que contaban con un mapa del parque y hasta ahí todo iba perfectamente bien.
Conforme iban entrando al bosque, el paisaje se iba deteriorando y cada vez se veía más espeluznante. Los padres empezaron a sentirse observados, pero no por los oficiales que vigilaban el bosque, sino por otras cosas que no se explican. Entonces decidieron bajarse y acampar ahí, antes de que fuera demasiado tarde, o al menos eso ellos pensaban. Al bajar del vehículo empezaron a montar la tienda y los niños fueron a buscar madera para la fogata. Entre todo el trabajo que realizaron terminaron alrededor de las 5 de la tarde. Todos estaban cansados y con hambre, entonces hicieron una parrillada. Las familias se sentaron alrededor de la fogata mientras estaba la carne. Entre todo ese tiempo que comieron, platicaron y demás, pronto se oscureció y sin darse cuenta eran las 10 p.m. Decidieron contar historias de terror, como en cualquier campamento. Todo transcurrió con normalidad hasta el momento en que todos exhaustos decidieron apagar la fogata e irse a dormir. Cada quien se fue a su tienda a descansar. Era aproximadamente medianoche cuando uno de los padres de familia se despertó porque afuera se escuchaban ruidos, entonces salió a investigar. Pensó que era alguno de los niños, pero al momento de salir se quedó pasmado porque alcanzó a ver una sombra humanoide, una cosa que no tenía ojos y que, a pesar de la noche, pudo ver cómo su boca estaba cosida con hilos y encima, tenía sangre en todo el cuerpo. El padre, asustado, pensó que era la sangre de alguno de los chicos o de otro padre, pero el mismo miedo lo consumió y no pudo ir más allá que la puerta de su tienda. La cosa rara que estaba ahí lo volteó a ver y desapareció en el bosque. Cuando recobró la cordura fue a cerciorarse de que todos estuvieran bien y evidentemente todos estaban dormidos, lo cual lo alivió. Regresó a su tienda a ver si podía volver a dormir, pero, como era evidente, no pudo cerrar los ojos en toda la noche. Al salir el sol, que apenas si se veía por los grandes árboles que los rodeaban, despertó a todos y les contó lo que pasó y lo que vio. Lo más raro fue que todo estaba como lo había dejado, no había rastro de nada, ni siquiera las huellas de la cosa rara que vio. El padre de familia, convencido de lo que había visto, no quiso quedarse y les pidió a todos que se fueran. Los demás le dijeron que parara porque estaba asustando a los niños y le comentaron que no se irían. Eso decepcionaría mucho a los niños, entonces se quedaron y a él no le quedó más opción que quedarse. Después del incidente todo estaba perfectamente bien, no hubo otra cosa rara de la cual preocuparse. Llegó el último día y a solo unas horas de irse, un árbol de la nada se cayó. Las familias asustadas fueron a investigar qué es lo que había pasado. Efectivamente se cayó un árbol y se veía como si alguien lo hubiera cortado, pero no había nadie quien lo hubiera podido hacer. Entonces regresaron para irse, pero cuando llegaron todo estaba completamente destruido, las tiendas, las maletas y para rematar, las llantas de los autos estaban ponchadas, es como si alguien los quisiera ahí y no quisiera que se fueran. Todos estaban muy asustados, no tenían suficientes refacciones para cambiar los neumáticos e irse, así que no les quedó otra opción más que hablarle a la grúa para llevarse los autos. El problema ahora era que sus teléfonos no servían, no había señal, y era demasiado obvio ya que estaban en medio del bosque, así que decidieron caminar. Era lo más conveniente que podían hacer, así que caminaron, pero conforme caminaban se sentían observados, aceleraron el paso pero ahora sentían como si los estuvieran siguiendo y aceleraron más el paso. Las cosas iban empeorando, en vez de verse la salida, pareciera como si estuvieran adentrándose más al bosque. Sin darse cuenta se encontraban perdidos y no sabían qué hacer. Cuando pensaron que todo estaba perdido se escuchó una voz gritando: ¿hay alguien ahí? Entonces ellos gritaron y siguieron la voz pensando que estaban a salvo. Sin darse cuenta se adentraron aún más en el bosque. Cuando llegaron a donde estaba la voz que habían escuchado solo había una cueva. Pensaron que esa voz estaría ahí, pero para no arriesgar a todos solo entraron 2 personas a investigar. Conforme iban entrando el aire se sentía más pesado, había velas colgadas, también encontraron ropa sucia y se veía viejísima. Cuando llegaron al final de túnel encontraron una pequeña torre de hueso, velas y otras cosas extrañas.
Eso los alarmó demasiado y los asustó, así que salieron corriendo. Cuando salieron no había nadie, no estaban los demás. Se alarmaron y empezaron a gritar para ver si escuchaban su voz, pero como era de esperarse nadie contestó, así que los fueron a buscar. Hambrientos, sedientos y sin hacer a un lado ni menos importante, estaban asustados, no había manera de describir lo que sentían, no sabían qué hacer. La cosa extraña que el padre de familia vio hace unos días se les manifestó, podían ver a esa cosa rara que lo había paralizado, estaba con una sonrisa como si estuviera feliz de haberlos encontrado. En vez de correr se quedaron parados, observándolo. Esa cosa que no se describía como hombre o mujer tenía facciones de los dos géneros y ellos no podían correr, estaban llorando, gritando ya que su viaje no salió ni acercándose a lo que esperaban. Se dice que no pudieron escapar, que los atrapó así como al resto de sus familias. El paradero de todas esas personas actualmente es desconocido. El piso 13. En la cultura occidental el número 13 se conoce popularmente por ser relacionado con la mala suerte, la muerte, entre otras cosas. Tal es el miedo de las personas a este, que la gente trata de evitar este número. Por ejemplo, la mayoría de los hoteles no suelen tener un piso 13. Esto no es una exageración, esto realmente pasa, mucha gente se siente incómoda por el número 13, además las películas y relatos de terror solo hacen que esto crezca día a día, pero hace tiempo hubo una leyenda urbana acerca de un piso 13 y los extraños acontecimientos que sucedieron en él, incluso tiempo después siguen ocurriendo extraños acontecimientos. En el año 1997 se había construido un edificio de 20 pisos, su función no era más que ser un edificio residencial pensado de clase media, dicho edificio estaba ubicado en el centro de Detroit, ciudad que es conocida por sus edificios y muchas veces de situación económica. En sus primeros meses, la mayoría de los apartamentos del edificio ya estaba habitado, a excepción del piso 13, la gente era muy supersticiosa, pues el edificio estaba construido encima de un viejo cementerio, otros dicen que fue un antiguo hospital. Las personas que vivían en el dicho edificio decían que al bajar por el ascensor justamente en el piso 13, el ascensor llegaba a fallar y las luces se apagaban por completo. Cuando bajaban por las escaleras decían que había una extraña presencia en el piso 13 y a las personas no le gustaba pensar en el piso 13. Los dueños del edificio perdían dinero, el piso 13 no se había vendido o alquilado, así que tomaron una decisión drástica y rebajaron el precio de venta, el que ganara un salario mínimo podría alquilarlo y a largo plazo comprarlo. En pocas semanas los apartamentos ya estaban alquilados, pero la tragedia invadiría rápidamente a los alquilados del piso 13, los residentes del piso 13 comenzaron a tener extraños accidentes y muertes inexplicables. La prensa y los rumores de las personas hicieron que rápidamente se sembrara los temores de los residentes, el edificio fue perdiendo a sus inquilinos dejándolo casi vacío, pues eran pocos los que se atrevían al temor del piso 13, el edificio fue perdiendo popularidad a pesar de ser una vieja arquitectura única, pronto se daría la reputación de que este estaba maldito y el que se atreviera a subir al piso 13 le esperaba un horrible fin. Muchas personas curiosas se han atrevido a entrar a este edificio. Pasaron los años y el edificio fue simplemente olvidado, pero no fue sino hasta el año 2011, cuando un joven repartidor hacía su última entrega del día y se encontró con una horrible experiencia, aquí su historia. El 13 de octubre del 2011 estaba preparando mis cosas para salir de turno, había hecho las entregas que me correspondían ese día y solo pensaba llegar a casa y relajarme de todo el trabajo. Antes de que saliera, el supervisor me hizo una llamada a mi celular que me decía que había una entrega especial y que era urgente y debía entregarla, eran las 9 p.m. No estaba dispuesto a entregar dicha entrega.
Además la entrega estaba muy peligrosa por el camino. El supervisor me dijo que si no hacía la entrega el pago sería descontado a mi salario y me dijo que si lo hacía me iba a pagar el doble más un día libre. Era una oferta que no debía rechazar. Sobre el escritorio encontré una caja grande, pequeños y medianos que debían ser entregados en un edificio límite del centro de la ciudad. Afortunadamente todo debían ser entregados en un edificio de los departamentos del mismo piso. Tomé las llaves del auto, subí las entregas y fui en camino. Mientras conducía me puse a pensar que jamás había hecho una entrega en ese lugar, y menos a estas horas de la noche. Lo más extraño era que todos los paquetes iban dirigidos al mismo sinquilismo del mismo piso. Llegué al fin, en el tal edificio de la calle 13, tomé la gran caja, la cual no era muy pesada, y entré en la puerta del edificio. En la recepción no había más que un hombre sentado en una silla. Parecía ser un vigilante y le dije que solo iba a entregar unos paquetes. El hombre se levantó y preguntó para qué piso los iba a entregar, ya que el ascensor está en reparación y solo podía tomar las escaleras. Le dije de forma amable que los paquetes iban al piso 13. Aquel hombre me miró con asombro y con miedo, solamente pudo señalarme el camino de las escaleras, y aquel hombre solo volteó la mirada y se sentó en la silla. Yo subí las escaleras que me llevaban al piso 13, mientras subía notaba que todo el lugar estaba descuidado y con reparaciones menores. Algunas luces parpadeaban, las escaleras rechinaban, y se podía oler humedad. Después de unos minutos, llegaba el piso 10, 11, cuando el ambiente comenzó a tornarse incómodo. Escuchaba risas de los pisos superiores, podía escuchar gritos y discusiones y llantos. Fuertes golpes comenzaban en las paredes y escuchaba pasos bajando las escaleras, pero no parecía ver nadie más. La iluminación del lugar se hacía cada vez menor, las lámparas parpadeaban y no me dejaban ver lo que tenía enfrente. Por fin llegué al piso 13 y listo para hacer las entregas. Me senté en los escalones y tomé los 5 paquetes para dárselos a sus dueños. La primera entrega era para el departamento 133 B, el cual estaba a unos metros de las escaleras. Toqué la puerta un par de veces, pero nadie parecía responder. Decidí dejar el paquete frente a la puerta mientras que hacía las demás entregas. Al doblar la esquina del pasillo, me encontré con un pasillo profundo y oscuro. Solo una luz podría verse en el fondo, y en el último departamento estaba una anciana leyendo un libro y una niña jugando con una muñeca frente de la anciana. Me atreví a caminar por el oscuro pasillo, escuchaba las goteras del pasillo caerse. Al llegar al pasillo el ascensor me dio un leve susto. Pero entonces recordé que el señor dijo que el ascensor estaba en reparaciones. En el ascensor vi a un hombre de baja estatura con la mirada triste y con la piel pálida y camino hacia el departamento 32 B. Yo pensé que en el vigilante me había hecho una broma de mal gusto, solo para subir por las escaleras. Decidí ignorarlo y hacer el resto de las entregas. Nadie en los apartamentos parecía escuchar cuando tocaba a las puertas, entonces decidí dejar los paquetes en las entradas. El último de ellos iba dirigido al departamento 139 B, justamente donde estaba sentada esa niña. Decidí darle el paquete a ella para que se lo entregara a sus padres, pero la niña parecía no prestarme atención, y solo jugaba con su muñeca. Lo dejé al lado de ella, di media vuelta para tomar el ascensor, apreté el botón pero no había respuesta del ascensor, no emitía ningún sonido y parecía no haber movimiento. Entonces decidí irme por el otro lado del pasillo para tomar las escaleras e irme a casa. Cuando llegué a los escalones vi que había muchos escombros y metales tapando la salida. ¿Cómo era posible que todo esto estuviese aquí? Si hace unos minutos todo estaba despejado cuando pasé por ahí. Intenté mover los pesados trozos de metal pero fue inútil. Regresé de nuevo al oscuro pasillo y preguntar a alguien si había otra salida. Al regresar la anciana y la niña no estaban. Solo estaba esa luz que parpadeaba al final del pasillo. Desesperadamente
lentamente pulsaba todos los botones del ascensor para poder bajar. Entonces las luces del ascensor comenzaron a iluminarse y subía piso por piso. Comencé a oír y escuchar los golpes, gritos, llantos, del piso 13. Comencé a desesperarme y por fin la luz del piso 13 se iluminó, pero de un momento a otro se apagaba y se prendía a la vez y el ascensor se detuvo. Miré hacia la derecha y me pareció ver una sombra moverse. Era aquella niña con su paquete en la mano. Lentamente comenzó a abrir el paquete. De él apareció una aterradora muñeca. La niña puso la muñeca en el suelo y comenzó a cantar una melodía. No entendí lo que estaba pasando, pero aquella niña me estaba aterrando. Retrocedí lentamente hacia el pasillo y la muñeca comenzó a levantarse y a caminar hacia mí, y entonces corrí rápidamente a las escaleras sin entender lo que sucedía. Al doblar la esquina solo encontré un pasillo cerrado, no había escaleras, solo un montón de muros sólidos. Escuchaba la voz de aquella niña mientras se acercaba. Comencé a respirar de manera profunda recargado en uno de los muros. Podría ver a la pequeña parpadeando con una mirada fija. Entonces escuché un ruido y la sombra de la niña se desapareció. Asustado quise esperar al borde del pasillo para no volver a esa niña nunca más. Me acerqué y miré lentamente en el pasillo. Efectivamente no había nada. Había una gran mancha de sangre donde estaba esa anciana. Mi única esperanza era ese ascensor que esperaba que funcionaba. Presionaba todos los botones de manera desesperada. No me importaba lo que pasaba, solo quería irme de ese lugar. Miré de ojo hacia la izquierda, y vi un hombre muy cerca de mí. Portaba un cuchillo y apuntaba su reflejo en mí. Me asusté y corrí gritando por ayuda, pero el pasillo comenzaba a alargarse mientras más corría. Al final pude ver una ventana creyendo que podía salir de ahí, pero era inalcanzable. Entonces tropecé lastimándome una de mis piernas. Me arrastré a las puertas de los apartamentos, pero nadie me respondía. Pero resultó que aquel hombre no estaba detrás mío ni tampoco en el pasillo. La puerta de uno de los apartamentos se abrió. De ella era aquella anciana que apenas podía caminar. Le gritaba que si podía ayudarme, pero no me escuchaba, solamente apuntó su mano hacia el ascensor. En ese momento la puerta del ascensor estaba abierta y fue cuando la anciana se prendió fuego de la nada, gritando y corriendo hacia los pasillos, y se cayó explotando. Aquel fuego comenzó a extenderse por los suelos y las paredes. Entonces las puertas del ascensor se cerraban, y con mi poca fuerza que tenía me arrastré hacia él. Estaba gritando y llorando creyendo que esas puertas se cerrarían. Por fin llegué hacia el ascensor y llegué hacia él. Las puertas se cerraron y comenzó a descender. Tomé mi celular para llamar a la policía, pero no tenía señal dentro del ascensor. Las luces comenzaron a parpadearse dentro del ascensor. Entonces las luces del ascensor se estaba iluminando para todas partes y no sabía si estaba subiendo o bajando. Una figura comenzó a materializarse enfrente mío. No sabía qué era, pues solamente cerré mis ojos. ¿Y qué le pasó después de que cerró los ojos? El joven despertó semanas después. Lo encontraron en el ascensor después de que había entregado los paquetes. Luego el joven salió del hospital e investigó todo lo que había pasado. Al parecer entrar al piso 13 era imposible, ya que hace años el piso 13 fue clausurado, pues esa parte del edificio tenía muchos escombros por las escaleras. Además, las personas que habitaban en los departamentos habían muerto y nadie vivía en dichos departamentos. El joven investigó a fondo y descubrió que todos habían muerto de manera extraña. La niña que vivía en el departamento fue asesinada por un residente del mismo piso. La anciana había muerto por quemaduras de cortocircuito en su departamento. El asesino de la niña murió intoxicado después de su crimen. El resto de los residentes tuvieron fines oscuros, pero nada fue más extraño que aquella figura del último residente que murió. Se dice que él murió por un fallo en el ascensor. El joven se recordó que cuando tenía los ojos cerrados, pudo sacar su teléfono y tomarle una foto a la figura extraña. El joven decidió nunca volver a ver ese edificio ni investigarlo.
Pues bueno, aquí termina el video de hoy, espero que les haya gustado, los espero en el próximo video con más historias, y recuerden que si les gustó el video, ya saben, denle like y compártanlo, y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no te olvides en suscribirte, que es totalmente gratis y fácil de hacerlo, dándole clic al botón de suscribirse, o al logo del canal que aparece en tu pantalla, y no te olvides en activar la campanita de notificaciones, esto es para que te avise cuando ya subí un nuevo video. Bueno, espero que se la pasen bien, los espero en el próximo video con más, se me cuidan y chao.